Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mujeres en STEAM. Hoy tenemos un capítulo súper especial. Estuvimos entrevistando a Ximena Sutig, que está estudiando el doctorado en bioquímica en la Universidad de Quebec, en Canadá. ¿Querés saber más al respecto? Mirá la entrevista que hicimos. Bueno, Eh, ¿querés que intente volverme a poner las cosas para las orejas? Porque tengo un perro que se va a poner a ladrar seguramente y si no te va a salir el ruido de fondo. Primero, gracias por tu tiempo. La verdad De que nada. otra vez cuando leí la noticia, me la pasó mi hermano y me dijo, che, esta no es Ximena, la que iba a la escuela con vos. Digo, sí. Así que bueno, nada, como estaba haciendo esto de Mujeres en STEAM, eh, me, me gustó contactarte para poder escribir un poco acerca de ello. Así que bueno, nada, te quería preguntar a modo de principio, ¿cuándo y dónde naciste? Nací el 21 de julio de 1990 en Quilmes y crecí en Ranelagh. Bueno, igualmente muchas gracias de haberme invitado. En realidad es muy raro para mí salir en muchas fotos o en los diarios y cosas esas, y últimamente han pasado bastante aquí en Argentina y bueno, muchas gracias por contactarme. Es raro salir a hablar, sobre todo hablar de lo que uno hace en ciencias. A veces no es tan fácil vulgarizar, así que bueno, muchas gracias. Tranquila, tranquila. Em, ¿Cómo fue tu seno familiar? Sí, me acuerdo que tu papá más o menos se dedicaba a bioquímica, como lo estás haciendo ahora, ¿no? Mi papá es químico, en realidad, y trabaja más en pinturas. En realidad, él es director en un laboratorio que sintetiza pinturas. Bueno, vende pinturas. Así que desde chiquita, más o menos, siempre estuve como en contacto con la ciencia y con todo lo que es moléculas y química. Y mi papá tiene un muy buen amigo que es bioquímico y siempre me interesó saber cuál era la diferencia entre la química y la química que es más sobre todo biológica. Entonces, bueno, terminé haciendo bioquímica como licencia y después hice una maestría en biología celular y molecular y ahora estoy terminando el doctorado en bioquímica, pero lo que hago en realidad es sobre todo biofísica. Así que después de tantos años de estudio me di cuenta de que lo que más me interesaba era la biofísica y no la bioquímica, pero bueno, eh, el camino se va uno a aprender más o menos lo que le gusta, ¿no? En ciencia no es tan fácil de saber qué es lo que uno quiere desde el principio. ¿Vos qué crees, digamos? ¿Tu papá fue una influencia, digamos, en la elección de la carrera o hubo otras personas que te inspiraron para poder elegir esto? Definitivamente mi papá siempre tuvo un gran impacto en el sentido de, mi papá nunca me dijo estudia química o estudia bioquímica o nunca me trató de influenciar en la elección de la carrera. Pero siempre me interesó lo que él hacía, entonces fue en cierto modo una influencia, pero sobre todo positiva, porque nunca sentí presión en hacer una elección cerca del dominio en el que él estudiaba o trabajaba. ¿Y tuviste, digamos, o sea, ya sabía que ibas a estudiar eso o tuviste alguna, digamos, otro campo que te interesaba y te terminaste por decidir ahí? Desde chica siempre supe que quería estudiar en química o bioquímica. Antes de entrar en la facultad cambié varias veces de pensamiento y pensé en hacer psicología, pensé en hacer neuropsicología, varias cosas y al final dije, no, voy a intentar bioquímica y bueno, creo que me gustó desde el principio de la carrera y, y bueno, así fue. En realidad es raro que uno elija en ciencias, se ve mucho que la gente cambia mucho antes de encontrar el dominio que le interese. Así que es bastante raro que haya sido yo creo que fue bastante definitivo mi elección y sigo estando de acuerdo que al momento de que hice la elección fue una buena decisión. Eh,
¿Y en qué universidad estudiaste allá? Hice la licencia en la universidad que se llama Université de Trois-Rivières, que es la universidad donde yo crecí, porque yo no crecí en Montreal, crecí en Trois-Rivières, y ahí hice la licencia, hice la maestría, y para el doctorado me mudé a Montreal, porque es el lugar donde hay mucho más trabajos en ciencia. Trabajos a nivel para laboratorios donde uno puede ir a hacer colaboraciones y cosas así. Bien, 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 bien. Y en el momento, digamos, de decidir la carrera y aparte, bueno, durante la época del estudio, del trabajo que estás haciendo, ¿sentiste que tuviste alguna dificultad por ser mujer o algo por el estilo? ¿Tuviste alguna traba? A nivel de la licencia, no, para nada. Lo único que en cierto modo es un poco raro es que la mayoría de los profesores son hombres. Mm, Me acuerdo de una sola profe que era mujer y que en realidad no era profesor, porque acá en las universidades hay como diferentes tipos de títulos. Está el profesor, que es el profesor que hace investigación y da cursos y todo eso, y hay profesores que son solo contratados para dar cursos y que no tienen el título ni de profesor ni de profesor asociado ni nada por eso. Y justamente las mujeres que daban cursos, ninguna de las que me dio cursos eran profes. mm, Y, y eso cambia, yo creo que en cierto modo muchas veces uno siente que si quiere seguir en investigación le faltan ejemplos para saber, ok, cómo fue que llegaste a ser profe, o cuál es la carrera, cómo ves las cosas y todo eso. Fue sobre todo eso. A nivel de la maestría, en realidad, bueno, mi profesor de maestría era un hombre, la mayoría de los investigadores son hombres, pero no sentí en cierto modo ninguna diferencia entre cómo trataba a las mujeres en el equipo o a los hombres. Y la persona que era scientific stuff en el laboratorio era una mujer, y entonces era súper, dentro de todos modos, súper igualitario. Y la más grande diferencia creo que la sentí en el doctorado, que ah, mi profe, mi director también es hombre, y los postdoctorados que están en el laboratorio son todos hombres, y que siempre hay una presión muy diferente entre las diferentes cosas que hacen los hombres o las mujeres en el laboratorio. Las mujeres siempre las ponen como en cosas que son más de organización, eventos y cosas así, y los hombres hacen ciencia. pasan todos los Y rubros, pasan todos los rubros. Van a ser la que escribe siempre para la mujer, digamos, y el trabajo de las ciencias duras la va a hacer el hombre, la investigación la hace el hombre. Eh, Acá en el CONICET eh, hay muchas becarias mujeres, mayoría, pero cuando va subiendo el extracto, digamos, los puestos de toma de decisiones y dirección, empiezan a desaparecer, digamos. ¿Qué pasará, no? Por ahí, qué raro. sí, eso es lo mismo, creo que es lo mismo a nivel mundial. Yo hice una internship, ¿cómo se dice? ¿Estadía? ¿Es el buen término? Eh, Creo que sí. No, no estoy segura, pero porque a veces usamos como muchos, muchos términos en inglés y ni siquiera lo Ok, traducimos. Entonces, sé a lo que te referís, pero no sé cuál sería la traducción. ok. Entonces, eso, fui interna en un laboratorio en Estados Unidos, y en Estados Unidos es lo mismo que acá, en cierto modo. La mayoría de estudiantes de posgrado, bueno, estudiantes, posgrado fellow, o sea, la gente que está haciendo posgrado, y los profesores son casi todos hombres. Se ve una o dos mujeres que aparecen, pero es sobre todo raro. Mm, Así que a nivel doctorado a mí me interesa mucho la investigación, y se siente en el hecho de decir, bueno, voy a ir a hacer un posgrado, pero sé que siempre es como, no tenés ejemplos como las otras mujeres hicieron,
cómo vieron las cosas y también a nivel de todo lo que es los autores en los papeles. Sí. Es muy competitivo. Muchas veces la gente en todo lo que es química, bioquímica y un poco biofísica también, la parte de experiencias y biología también en realidad, sí. Nos dividimos las cosas que hacemos y la persona que escribe el artículo es el primer autor. Y muchas veces hombres hacen pocas experiencias y no escriben el artículo y son los primeros autores en los papeles. Hay muchos, he visto muchos hombres que se han ganado papeles gratis y eso es lo que da más rabia porque uno ve las mujeres siempre están como más atrás en los autores y de hecho hubo investigaciones en el cuales dijeron que, no me acuerdo en qué diario fue publicado, pero en un diario de ciencias bastante grande, creo que fue Nature, pero diciendo que las mujeres durante la COVID tuvieron creo que 40% menos de publicaciones que los hombres, porque se ocupan de muchas cosas que los hombres no se tienen que ocupar en la casa. No, no. Una pensaba que, digamos, como historias así como Rosalind Franklin con el ADN, digamos, que le robaban las imágenes y todas esas cosas, no pasaban, menos pasaban, no iba a decir no pasaban más, pero... Ay, qué difícil que es todo, muy, muy difícil. Y hablando de esto, digamos, ¿cuáles son los modelos que te inspiraron? Dentro de los pocos modelos que estás mencionando, ¿tuviste algún modelo mujer? ¿O nombramos nada más a Madame Eh, Curie, nada más la tiré? no, sí, en realidad hay, el premio que se obtuve es el premio de un regrupamiento de investigadores Ujú. que trabaja sobre todo sobre la ingeniería de proteínas. Y la codirectora del grupo es una mujer Ah, que tiene mucha energía positiva y que está muy al tanto de las realidades en las mujeres y que hace sinceramente muchas cosas para tratar que haya, o al menos en el grupo, igualdad y hace mucho trabajo para mucha movilización en el medio de los estudiantes también para que le haya una visión un poco diferente. Así que sí, ella fue una grande inspiración durante la mayoría de mi carrera, porque en realidad yo estoy en ese grupo desde el principio de mi maestría, así que desde hace mucho que la conozco. Y si no, yo diría que esa fue en realidad la mayor inspiración, sí. bien, bien, bien. Y ya que mencionaste el premio, digamos, ¿cuál fue tu sensación al recibirlo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja? En realidad, yo hace mucho que participo en ese regrupamiento y he tenido la suerte de dar presentaciones orales y de ser representante estudiante también. Y en cierto modo, cuando ellos sacaron ese tipo de concurso para un premio, mi director me dijo, Ximena, ese premio es para vos. Vos tenés todo lo que está citado en lo que uno se espera de ese tipo de candidatas. Y yo le dije, no creo, va a haber mucha gente que va a postular y no sé, vamos a ver. Y al final, bueno, tenía razón, pero yo estaba en cierto modo muy contenta porque el premio es en honor a una profe que conocí menos que la otra profe que te decía que era un buen modelo, pero que en cierto modo también trabajaba mucho en todo lo que es biofísica para movilizar y a tratar que las mujeres y en general los estudiantes se impliquen más en ciencias. Y ella murió de cáncer hace 2 años. Ujú. Así que, y ella hizo su licencia en la misma universidad que yo hice mi licencia. Entonces, bueno, estaba muy contenta en ese sentido. Eh, sí. ¿Te quedaste choqueada, digamos, cuando...?
cuando lo recibiste o dijiste, bueno? No, en realidad fue normalmente cuando recibís premios, acá te mandan un mensaje por correo diciendo te has recibido tal premio, esto. Y bueno, es una letra, una carta. Pero para ese premio, como era un premio más grande, el director del regrupamiento me llamó por teléfono para decirme que yo era la persona que había obtenido el premio. Así que fue bastante más, fue muy diferente que las otras becas y premios que he obtenido hasta ahora, sobre todo porque la persona que es directora del regrupamiento es alguien que admiro mucho también. Eh, entonces, bueno, fue muy lindo. Bien, genial. Y bueno, sé bueno, cuando migraste tenías 14, 15 años, eras bastante pequeña, recién estabas empezando la adolescencia, y como que no hay mucho para comparar, como para decir, uy, ¿cómo es la vivencia de un profesional en el extranjero? Porque, digamos, no conocés la experiencia estando acá, pero eh, ¿cómo fue tu experiencia, digamos, migrando? Bueno, hace mucho tiempo, entonces es como no es tan, creo que con el tiempo como que se estompan, ¿no?, las sensaciones que uno tiene en bien con la inmigración. Sobre todo lo que yo me acuerdo era la barrera de la lengua, porque el francés, que es la lengua que se habla en la parte de Canadá donde yo vivo, es mucho más diferente que el español. Y yo en el momento hablaba inglés y español y muy poco francés, así que sobre todo me acuerdo de la barrera de la lengua. Y, y obviamente a nivel cultural las diferencias son súper grandes. Yo cuando empecé el secundario acá estaba en una clase donde eran solo hombres, porque no sé si vos te acordás, yo hacía mucho deporte en Argentina, así que quise Sí, entrar en una clase de deporte hacía hockey, me y acuerdo. solo estaba con chicos y bueno, los hombres en cierto modo son como, tienen menos atención y cuidado de ver cómo una persona que no habla la lengua se adapta y cómo se siente y todo eso. Así que fue bastante difícil el primer año. Y bueno, hice un año en deporte y quedé traumatizada y me cambié a artes plásticas. Ay, no. O sea, digamos que en la secundaria hiciste artes. Sí, después en los dos, yo hice en realidad, hice 3 años de secundaria acá. El primero lo hice en deporte y los dos, no, el primero lo hice deporte y los otros 3 años, hice 4 años, los hice en arte. Yo también. El polimodal que estaba en esa época en la escuela. Em, ¿Participás de alguna organización, digamos, así de ciencias? Estuviste mencionando recién algo, pero no sé si es, digamos, del mismo estilo que me imagino acá, digamos, alguna organización de ciencias o algo que tenga que ver con ciencia y mujeres o algo por el estilo, digamos, más en un sentido de la militancia de la ciencia. En realidad no he participado a muchos eventos. Este año organicé un evento en mi universidad que era para el Día de la Mujer, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer en realidad. Y yo hice con una de mis, porque en realidad yo soy representante académico en ciencias de la universidad en la que estoy haciendo un doctorado. Entonces, con otra persona de la asociación nos ocupamos de organizar como un panel para el día en dos partes, con conferencias de profes, mujeres que venían a hablar de su experiencia como mujeres y después como en discusiones entre diferentes personas que estaban desde la licencia hasta los ciclos superiores. Así que esa sería mi única experiencia que tengo en todo lo que es, digamos, ciencia, más sobre todo del lado de lo que es tocar las mujeres. Conozco gente con la que he hablado varias veces que organizan
eventos de programación para mujeres. Bueno, una amiga que se ocupa de eso, así que he escuchado bastante hablar en ese sentido, pero nunca he ayudado a hacer la organización porque en programación no sé mucho, así que no me he metido mucho en nada de todo eso. Un poco, pero la verdad no mucho, así que no puedo ayudar. Y si no, he participado en la organización de congresos de ciencia, pero o sea, que sean mixtos. Había un congreso de ciencias, en realidad biofísica, el Congreso de la Biofísica en Canadá. Mi director era organizador, así que contribuye bastante en la organización, y organicé también una escuela de verano en biofísica que era de la provincia en mi universidad. Pero también no era exclusivo de que sea de mujeres o de hombres. Y esta es una pregunta difícil. ¿Cuál dirías que es tu mejor recuerdo de la profesión? Oh, pregunta difícil. Oh, mi mejor recuerdo de la profesión. Algo que te haya servido, algo que te haya dejado mucha enseñanza, algo que aplicaste. Te dejé sin palabras, ¿sí? Sí, la verdad no tengo un recuerdo específico. Te diría que el mejor recuerdo que tengo es sobre la microscopía electrónica, que es el dominio en el que me quiero especializar a nivel de posgrado. Así que te diría que es utilizar un microscopio enorme en la oscuridad. Y las veces es bastante complejo utilizarlo, y he pasado muchas tardes, noches perdida en el microscopio, porque cuando no puedes ver lo que estás buscando, no tan solo la pieza está en oscuridad, pero sino el microscopio también. Así que es un poco deprimente. Pero sí, te diría que sería a nivel del microscopio. Y también tengo recuerdos, sí, en cierto modo, he trabajado últimamente, nosotros trabajamos en tratar de desarrollar vacunas, y inicialmente mi parte era fundamental sobre el desarrollo de diferentes plataformas que pueden guiar la respuesta inmunitaria. Así que para terminar mi doctorado he hecho experiencias con animales. Y eso es algo muy marcante, ¿no? Porque yo nunca he querido trabajar con animales. y y así que es algo que no podría decir que aprecio, pero que es una parte triste de la bioquímica, pero también creo que es la parte más verdadera, porque es en el momento en el que se sabe si lo que uno hace funciona o no funciona. Así que Sí, es eso te... la parte que ninguno de nosotros queremos ver, pero que en algún momento llega. Mm, Mm. sí, sí, eso marca bastante. Em, mencionaste mucho que siempre eras como la única mujer, digamos, dentro de eh, el estudio y demás. Si vos tuvieras que decirle algo a una chica que se quiere meter en lo que es bioquímica o lo que es ciencias en general, ¿qué es lo que le dirías? En realidad, yo te diría que en la licencia hay muchas mujeres que estudian bioquímica, o sea que en ese nivel yo creo que no hay un gran problema. Así que yo creo que la bioquímica tiene la linda parte que es capaz de hacer el bien entre la química, que le da miedo a la mayoría de la gente, y la biología, que es algo que en general la gente aprecia más porque estamos más cerca de la biología. Así que yo creo que en ese lado la bioquímica tiene bastante poder para que haya muchas mujeres que sean interesadas en el estudio. Diría que sobre todo es para todo lo que es la investigación a nivel de maestría y doctorado, que hay menos mujeres, y sobre todo postdoctorado,
que es donde empieza a haber solo hombres, y en ese sentido, ¿qué es lo que podría decirle a las mujeres? Yo creo que el mejor punto que puede cambiar tu decisión entre hacer un postdoctorado o no hacerlo es que la oportunidad que tenés de aprender haciendo investigación, de aprender constantemente haciendo investigación, es único y no se puede encontrar en ningún otro dominio. Y que sí, muchas veces es difícil y se van muchas horas de trabajo constante y que muchas veces las situaciones no son iguales, pero el placer de ayudar a encontrar conocimientos siempre es enorme. Así que diría que las razones por las que empezaban a estudiar en bioquímica, que es muchas veces la fascinación sobre el bien entre la química y la biología, eh, están presentes hasta lo más tarde que estudié, yo creo que siempre. Sí, sí. Bueno, llegamos a la última. Y la última también es una pregunta complicada porque nadie se la espera cuando lo hago. Es algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté. Algo Oh, del cual quieras decir algo que haya faltado en lo que te esté preguntando, que te parece importante mencionar. eh, diría que sería algo circunstancial, porque la respuesta no sería la misma si la situación mundial sería otra. Mm. Y que con todos los problemas de la COVID, el acceso a hacer posgrados a nivel internacional ha sido modificado de una forma increíble. Y creo que sería, sí creo que vale la pena hoy, en las circunstancias mundiales, de lanzarse a hacer ciencias en investigación a nivel internacional, considerando no tan solo las dificultades a nivel del género, pero también de salud mundial, sobre todo que la mayoría de los posgrados se hacen en Estados Unidos, donde la situación no tan solo es grave a nivel de la COVID, pero sino también a nivel político. Y que hay muchos gente en posgrado que se han hecho echar del país. Bastante. Sí, así que creo que esa sería la pregunta, porque es la pregunta que me hago últimamente cada vez que me voy a acostar, si voy a hacer un posgrado o no. No sé cómo es la situación, digamos, en Canadá, pero acá estamos todos encerrados y todo lo que implique viajar o hacer algo fuera de la manzana 10 cuadras, es como, ya el 2020 está tirado a la basura. Eh, no sé, ya no me imagino, digamos, el momento en que salga y diga, hola, ¿cómo te va? Y me encuentro con una persona. Para mí ya es el 2021, pero no sé cómo es en Canadá ahora. No, en Canadá ahora nosotros, todas las medidas de confinamiento han sido sacadas, aparte de la utilización de máscara a nivel de todo lo que es al interior de los lugares públicos. Y obviamente se favoriza todo lo que es teletrabajo y todo lo que uno pueda, cuanto más pueda quedarse en su casa o comandar las cosas directamente a su casa y todo eso, porque el nivel de contagión acá está bastante bajo por el momento, lo que es bastante bueno en cierto modo, pero lo que hace también que no se puede salir de Canadá. Claro, nada más, sí, sin duda. Sí, así que sí, mis abuelos que están en Argentina me dan noticias seguido y parece que está bastante difícil y que no va a cambiar tan pronto la situación allá. Así que no diría esperemos que haya una vacuna, porque no creo que vaya a haber una vacuna de acá varios meses o un año, pero que por lo menos sea más controlado y
que haya más igualdad en el tratamiento de la gente que puede ser curado o no curado también a nivel mundial. Sí, es cierto. ¿Ustedes están trabajando, digamos, en cuanto a vacunas relacionadas con el COVID? Nosotros trabajamos inicialmente sobre la influenza, la gripe H1N1, Mm, y bueno, desde la COVID nos empezamos a tener trabajos sobre la COVID y en realidad para todo lo que es test sobre la COVID hay un solo laboratorio en Canadá que los puede hacer porque es seguridad máxima. Así que nosotros hacemos la parte que no toca el virus y lo vamos a mandar al laboratorio para hacerlo cuando la vacuna esté lista. Así que teóricamente tendría que ser en pocos meses, pero está muy a nivel muy prematurado como para que haya alguna esperanza en eso. Yo creo que los grupos que tienen cosas más avanzadas son Inglaterra y China. Pero siempre me sigue dando el miedo de que muchas veces los científicos no miden exactamente las consecuencias y muchas veces uno dice sí funciona, pero es muy difícil saber los efectos secundarios a largo término. Y a veces es como el riesgo entre la gente que muere ahora, la gente que puede morir o tener ciertos problemas de salud en varios años, así que, pero bueno, es difícil de evaluar. Es muy complicado. Bueno, gracias por tu tiempo y por responderme estas preguntas de esta locura que estoy haciendo. Así que De nada. Felicitaciones porque la verdad yo creo que es muy importante que haya mujeres que movilicen mujeres para que la ciencia sea más igualitaria y que deje de ser un dominio que es completamente, que es sobre todo dedicado para los hombres y que cuando seamos chicas las mujeres nos digan que somos inteligentes y no lindas. Eso también cambia mucho las cosas.